Ok, en lo que va de la clase hemos visto cómo calcular la respuesta a cargas arbitrarias de sistemas de un grado de libertad. La principal aplicación de esto, o sea, la última parte de la primera parte de la clase es la respuesta de un sistema de un grado de libertad sometido a un movimiento de la base. O sea, la principal aplicación es el caso de cargas sísmicas, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. En otra palabra, la respuesta a movimiento de la base y los famosos espectros de respuesta, que ya probablemente ustedes se han encontrado anteriormente en la práctica. Primero, como introducción al problema per se que estamos tratando de resolver es el siguiente. Usted tiene una estructura, por ejemplo, un sistema como el siguiente. Vamos a ver más adelante cómo modelar estructuras de múltiples grados de libertad. Es una estructura con 3 grados de libertad, digamos, U3, U2 y U1, donde esos son los desplazamientos de los 3 niveles. Esta estructura está soportada en un terreno que tiene, por ejemplo, puede tener varios estratos, estrato 1, estrato 1, estrato 2, etc. En algún lugar cercano hay una falla, vamos a dibujarla por aquí abajo, una falla, y como ustedes saben, un movimiento relativo en la falla genera un terremoto. Entonces, aquí en la falla, una falla geológica, el movimiento entre las dos placas tectónicas genera una onda que se dispersa en el medio. El movimiento de esa onda en el medio, que en este caso el medio es el terreno, es lo que genera la aceleración del terreno. Una aceleración que le vamos a llamar x de g. Entonces, esa aceleración es lo que genera el movimiento de la estructura. Lo que genera el movimiento de la estructura, obviamente, es su inercia. O sea, si la estructura no tuviera masa, no hubiera ningún efecto. Pero la inercia de la estructura va a hacer que la estructura responda a ese movimiento de la base. Y ese movimiento de la base va a generar las cargas en la estructura. Entonces, lo que queremos es buscar una forma de cómo cuantificar la demanda en la estructura cuando usted lo somete a un movimiento de la base. Esa es la idea del problema. A la aceleración máxima del terreno le vamos a llamar AMT, esto es AMT, en valor absoluto, o sea, puede ser un valor negativo. Entonces, AMT es la aceleración máxima de la base. Que es lo que en inglés le llaman el PGA, o sea, el Peak Ground Acceleration. Ustedes probablemente lo han visto, el PGA. Y es simplemente el máximo en valor absoluto de la aceleración del terreno. O sea, usted va en el historial de la excitación de la base y toma el valor absoluto y el máximo, o sea, puede ser un valor negativo, pero cuando usted toma el valor absoluto le da un número positivo. Esa es la aceleración máxima del terreno. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es encontrar la respuesta de una estructura sometida a movimiento de la base. En el día de hoy nos vamos a enfocar en estructuras modeladas como sistemas de un grado de libertad, pero más adelante vamos a ver la extensión a sistemas de múltiples grados de libertad. Como una nota, vamos a poner aquí, para que tengan una idea de la diferencia entre dinámica e ingeniería sísmica resistente, que te van a tomar más adelante. Ingeniería sísmica, lo que usted estudia es lo siguiente, la causa del terremoto, o sea, exacto, origen y medición de terremotos. Y la aplicación de la normativa de los códigos, aplicación de código de diseño. Esas normativas en los códigos se basan en conceptos que vamos a desarrollar en dinámica. Entonces, eso es ingeniería sísmica resistente. En dinámica, los objetivos son los siguientes: dinámica estructural, que es lo que estamos dando ahora. Es ingeniería sísmica estructural.
En dinámica estructural el objetivo es el siguiente. Si yo le doy a ustedes un historial de un movimiento de la base, ¿cómo calcular las demandas? En otras palabras, calcular las demandas. Esas demandas son desplazamiento, esfuerzo máximo, momento máximo y todas las demandas que usted necesite para diseño. Entonces, calcular las demandas para un historial, o sea, para una aceleración del terreno dado. Entonces, en otra palabra, las estipulaciones en el código que le dicen qué cargas aplicar se basan en las demandas que vamos a calcular aquí en esta clase, o sea, en esta parte. Y eso lo vamos a ver cuando veamos la parte del espectro de respuesta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar una estructura modelada como un sistema de un grado de libertad y vamos a estudiar la respuesta de la misma cuando se le aplica un movimiento de la base. De nuevo, la idea es que, dado un historial de esa excitación, se calcule el máximo de toda la demanda posible, o sea, toda la demanda que usted necesite para diseñar esa estructura. Entonces, como ilustración, yo voy a tomar un portiquito de un grado de libertad, como el siguiente, empotrado en los dos lados. Y lo que vamos a hacer es que vamos a someter ese pórtico a un movimiento de la base. Eso es X, G de T. Vamos a definir un grado de libertad lateral. Ahora le vamos a llamar W. W en lugar de U. Y vamos a ver más adelante por qué. Eso es W. Y ahora aquí hay un movimiento de la base que le vamos a llamar X de G. X de G. En otras palabras, X de G es una coordenada que va a medir el desplazamiento lateral de la base y W mide el desplazamiento lateral del grado de libertad, que en este caso está aquí arriba. Vamos a poner aquí la masa concentrada ahí arriba. Ok. Entonces, la primera asunción que vamos a hacer es la siguiente, que toda la base se mueve igual. Toda la base se mueve igual. Más adelante, si tenemos tiempo, dependiendo de qué tan rápido nos avancemos en la clase, vamos a ver el caso de cuando diferentes movimientos hay en diferentes partes de la estructura, que eso aplica más, por ejemplo, en el diseño de puentes. Bien, esa estructura, como sabemos, la podemos representar de manera equivalente como el siguiente sistema de un grado de libertad, nuestro sistema de un resorte y un amortiguador. Tenemos la masa, tenemos un resorte de rigidez K equivalente, vamos a llamarle K equivalente porque ese es como le hemos llamado. Tenemos una coordenada W que mide el desplazamiento de la masa y una coordenada X de G, sub G, que representa el movimiento de la base. O sea, ahora la base es lo que se está moviendo. Y no tenemos ninguna carga aplicada, o sea, F, la carga aplicada ahora es 0. Toda la carga, lo que genera ahora las fuerzas internas va a ser el desplazamiento relativo entre el suelo y la masa, o sea, y el grado de libertad del pórtico, como vamos a ver más adelante. Pero esa es la idea. Okay. De la misma manera que hemos hecho anteriormente, lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Nos vamos a imaginar la estructura deformada, es otro color. La estructura deformada, aquí. De la siguiente manera. La base se va a ver movido una cantidad XG, o sea, ese desplazamiento ahí es X sub G. Y la masa se va a ver movido una cantidad W. O sea, estamos imaginándonos la estructura en una posición deformada. Como hemos hecho siempre, lo que vamos a hacer es que
vamos a aislar la masa, a enseñar las fuerzas que están actuando en la masa y aplicar, como siempre, nuestra segunda ley de Newton. Como vimos anteriormente, para el diagrama de cuerpo libre, ¿qué es lo que hacemos? Asumimos la masa en una posición deformada. Como ahora la base se está moviendo, al igual que la masa, tenemos que asumir un desplazamiento relativo y una velocidad relativa entre la masa y la base. Lo que vamos a asumir es lo siguiente, que la coordenada W, o sea, en la posición deformada, ese valor W, esto es W en T, digamos, W en T, y esto es XG en T. En otra palabra, en un tiempo dado, usted se está imaginando la estructura frisada en el tiempo con esos desplazamientos que están ahí. Vamos a asumir que W en ese tiempo dado es mayor que XG. En otra palabra, que la masa se ha movido más que la base, ¿verdad? Si W es mayor que X sub G, lo que significa es que la masa se ha movido más que la base. También vamos a asumir que la velocidad de la masa es mayor que la velocidad de la base. Eso no es restrictivo, obviamente, yo puedo haber asumido lo inverso y va a dar el mismo resultado, como yo lo voy a enseñar en un segundo. Con esa asunción, o sea, con W mayor que XG, si aislamos la masa, si esa es la masa, y enseñamos todas las fuerzas que están actuando en esa masa, si W es mayor que X sub G, ese resorte va a estar en tensión, ¿verdad? O sea, si el punto de la derecha se mueve más que el de la izquierda, el resorte va a estar en tensión, lo que quiere decir que la fuerza apunta hacia la izquierda. La magnitud de esa fuerza, ahora en adelante vamos a usar K en vez de K equivalente. Vamos a borrar aquí, simplemente usar K. La magnitud de esa fuerza es que es K W menos X sub G. De manera similar, para el amortiguador, acuérdense que la fuerza del amortiguador depende de la velocidad relativa. Es muy parecido a un resorte, pero en vez de depender del desplazamiento de los dos puntos del resorte, depende de la velocidad. Entonces, es la misma idea, pero lo único aquí es C y la diferencia de la velocidad. Ahora aplicamos en materia de fuerza en W es igual a masa por aceleración. Y las fuerzas aplicadas son las siguientes. Tenemos menos K, W menos XG, menos C, el negativo porque las fuerzas están actuando hacia la izquierda y asumí la coordenada W positiva hacia la derecha. Si reorganizamos esa ecuación, nos da lo siguiente. Masa por aceleración más CW más KW es igual a ¿qué? Es igual a K X sub G más C. Vamos a ponerle de T aquí. Y esa es la ecuación de movimiento que representa el desplazamiento absoluto, W, vamos a ver por qué le estoy poniendo apellido al desplazamiento, absoluto, en función de la excitación, que en este caso es el movimiento de la base. W es igual al desplazamiento absoluto. Absoluto de la masa. Obviamente esa ecuación tiene dos condiciones iniciales, ¿verdad? Tenemos W en cero, o sea, el desplazamiento en cero, y la velocidad en cero. Generalmente, para los problemas de ingeniería sísmica, o sea, que tienen que ver con excitación de la base, esas condiciones iniciales se toman iguales a cero. O sea que en general, la mayoría de los casos simplemente vamos a tomar las condiciones iniciales como cero. Ok. Como le dije anteriormente, simplemente por un ejercicio, yo pude haber asumido aquí
que el desplazamiento W es menor que XG. En otra palabra, que el suelo se mueve más que la masa. En este caso, cuando te haga el diagrama de cuerpo libre, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si el suelo se mueve más que la masa, el resorte va a estar en compresión. O sea, si es el resorte va a estar en compresión. Lo que quiere decir que la carga que está actuando apunta hacia la derecha. La magnitud de esa carga es KXG menos W. Y fíjense que cambié el orden porque esta es la magnitud. Acuérdense de cuando te dieron, quizás en física vieron esto por primera vez. Esa es la magnitud. Y la magnitud siempre es positiva, ¿verdad? La magnitud de la fuerza es positiva. Eso quiere decir que si XG es mayor que W, yo tengo que intercambiar en el orden aquí para que esa cantidad me dé positiva. Como no cambié el resorte, lo voy a dejar igual. Vamos a decir, la velocidad es así, mayor que XG. En ese caso, entonces, la fuerza del resorte se queda igual. Pude haberlo asumido contraria, pero simplemente para ilustración lo deja así, por ejemplo. Ok, entonces se hace su materia de fuerza igual a masa por aceleración. Entonces ahora esa fuerza apunta hacia la derecha, o sea, esa fuerza es positiva. KXG menos W. Esta fuerza apunta hacia la izquierda, negativa, menos C, velocidad, diferencia de la velocidad. Y si se fijan, simplemente si reorganizan la ecuación, esa ecuación es equivalente a esta ecuación que tenemos de este lado. O sea que pude haber asumido diferentes relaciones pude haber asumido la configuración deformada como yo quisiera, obviamente, eso no debe de alterar el problema. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a reescribir esta ecuación en función de la siguiente variable. Algo que ocurre en la aplicación del movimiento de la base es lo siguiente. Como la base, si volvemos al modelito, como la masa y la base, los dos se mueven, es beneficioso definir una coordenada adicional que la vamos a llamar el movimiento relativo. El movimiento relativo va a ser la diferencia de W dt y X dt. Esa coordenada la vamos a llamar el desplazamiento relativo. Relativo porque es relativo con respecto a la base. La razón por la que estamos haciendo esto es lo siguiente. Si la base, si usted se imagina que la excitación es aplicada bien despacio, y no hay ningún efecto dinámico, la base XG y la masa o la estructura W van a tener el mismo valor. En otra palabra, la fuerza en el resorte va a ser cero. O sea, si W y XG son iguales, esa coordenada que llamamos el desplazamiento relativo, porque es el desplazamiento de la masa con respecto a la base, va a ser cero. Si ese desplazamiento es cero, lo que quiere decir es que la estructura se está moviendo con la base. Es decir, si usted tiene un portiquito, simplemente por ilustración, vamos a hacerlo más grande. Si usted tiene un pórtico, y el movimiento de la base, vamos a ponerlo aquí abajo, X sub G, es igual al movimiento del grado de libertad que está allá arriba, lo que va a ocurrir es que la columna no se van a deformar. Si no hay deformación en la columna, no hay fuerzas internas. Entonces, en otra palabra, lo que a nosotros nos interesa para diseñar la estructura son los movimientos relativos, porque esos son los que generan fuerzas internas en los elementos estructurales. Cuando eso se deforma, eso se ve de la siguiente manera. Eso se mueve aquí. Y esto viene aquí. Más o menos.
Entonces, W es este desplazamiento, vamos a otro color. U es este desplazamiento, U, que es la diferencia entre W comienza desde aquí, y XG, que es este desplazamiento de aquí. Entonces, en otra palabra, U es el desplazamiento relativo entre el de la base y el grado de libertad. Y ese es el que nos genera fuerzas internas en los elementos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a reescribir esta ecuación que está en función del desplazamiento absoluto, la vamos a escribir en función del desplazamiento relativo. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a dejar esto aquí. De esta ecuación, inmediatamente resulta que si te toma la derivada de los dos lados, da lo siguiente, la diferencia de la velocidad relativa es la diferencia entre la velocidad de la masa y de la base, y la aceleración por igual. En otra palabra, la aceleración relativa es igual a la aceleración absoluta de la masa menos la aceleración del terreno. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente, simplemente sustituir ese valor de W en esta ecuación. Entonces si te hace eso, da lo siguiente, masa, W es ¿qué? Es XG más U. Entonces es XG más U. La velocidad absoluta es XG más U. Y el desplazamiento relativo, la velocidad, perdón, el desplazamiento absoluto es K U más XG. Vamos a poner el mismo orden. XG más U. Y eso es igual a KXG más CXG. Ustedes se fijan, este término se cancela con este término y este término se cancela con este término. Entonces, en otra palabra, nos queda esta ecuación para el desplazamiento relativo. Hay dos razones por las que esta ecuación es conveniente en vez de la anterior. Entonces, esta ecuación describe que el desplazamiento relativo U de t. Cuando digo relativo, es relativo con respecto al suelo. Eso siempre tiene que estar claro. Hay dos razones por las que esta ecuación es más conveniente que la de abajo. La primera es la que ya le comenté, que cuando te resuelve aquí, estás resolviendo para U, que es la coordenada que le va a dar la fuerza interna. La otra, la siguiente, que es bien importante. Para resolver esta ecuación, usted necesita que el desplazamiento de la base y la velocidad de la base. Esas son cantidades que son muy difíciles de medir. O sea, cómo usted mide el desplazamiento del suelo. Muy difícil, de nuevo. Esta está en función de la aceleración de la base. Aceleración de la base. Ya la aceleración de la base es mucho más fácil de medir porque usted puede utilizar un acelerómetro. Y un acelerómetro es bien barato. O sea, tu teléfono, su celular tiene un acelerómetro, por ejemplo. Hay aplicaciones que usted puede utilizar para usar el acelerómetro interno del celular. O sea, usted puede usar ese aparato para medir la aceleración del suelo, la utiliza ahí como excitación y eso le da, resuelve esa ecuación diferencial y eso le da el desplazamiento de la base. Ok, algo interesante es lo siguiente, ustedes ya saben cómo resolver esa ecuación, ya la vimos anteriormente. Eso es la misma ecuación que describe la respuesta a una carga arbitraria, lo único que ahora la fuerza
que mueve la carga equivalente, que le llamamos F de t, ahora es menos m xg de t. En otras palabras, ese problema es equivalente a lo siguiente: a un problema donde la base no se mueve, la coordenada u nos da el desplazamiento relativo y la excitación es menos m aceleración de la base. Por eso que yo le decía que cuando aprendiéramos a resolver esta ecuación, ya estábamos aprendiendo la siguiente clase. O sea, en otra palabra, esta clase es simplemente una aplicación de la clase pasada, donde ahora la fuerza que excita la masa es menos la masa por la aceleración. O sea que usted puede utilizar la siguiente ecuación que ya vimos anteriormente. La solución de esa ecuación simplemente es resolver la integral de Duhamel. Resolver integral de Duhamel. Y donde teníamos la fuerza, o sea, la excitación dinámica, usted va a tener ahora menos masa por la aceleración de la base. Y ya. Exactamente el mismo problema. Exactamente el mismo problema. Entonces, en otras palabras, con lo que usted aprendió en la clase pasada, ya usted sabe cómo resolver ese problema. O sea, usted sabe cómo, si yo le doy una aceleración de la base, si yo le digo a ustedes, miren, xg, o sea, la aceleración de la base es x historial, digamos que yo le doy, por ejemplo, el historial de uno de los terremotos que ocurrió anteriormente, qué sé yo, Loma Prieta, el centro, cualquiera de esos, Kobe. Yo les doy el historial de la excitación, ya usted puede resolver ese problema, porque es el mismo problema que vimos en la clase pasada, resolviendo la integral de Duhamel numéricamente. Entonces, en otra palabra, ya usted sabe cómo encontrar la respuesta de un sistema de un grado de libertad sometido a una excitación de la base. Esa es la idea. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo se aplica esto para elaborar los espectros de respuesta. Déjame si hay algo más que quiera decir. Ya. Okay. Entonces, lo que vamos a ver ahora es por qué son convenientes unos gráficos que se le llama espectro de respuesta, espectro de desplazamiento, espectros de pseudoaceleración, etc. Esos espectros, los que tienen experiencia diseñando, o sea, los que han visto el código, el código de diseño sísmico, probablemente están familiarizados por lo menos con el pseudoaceleración, que es el que más se aplica. Entonces, lo que vamos a ver ahora son los espectros de respuesta elástica. Espectros de respuesta elástica. Un espectro es simplemente un gráfico, o sea, un espectro es un gráfico donde se muestra el máximo de una demanda, el máximo de una demanda. Esa demanda puede ser desplazamiento, desplazamiento relativo, por ejemplo, relativo. Puede ser aceleración, puede ser, qué sé yo, momento flector. Puede ser cualquier demanda en función del periodo natural o la frecuencia natural de vibración, del periodo natural o la frecuencia natural de vibración para un nivel de amortiguamiento dado, para un psi dado, un amortiguamiento dado y una excitación de la base dada.
En otra palabra, alguien le da un nivel de amortiguamiento, le da una excitación, o el historial de un terremoto, y le pide que construya el espectro. Entonces lo que hace es que, lo siguiente, te toma el periodo en un rango, o sea, por ejemplo, si es en función del periodo natural, te hace lo siguiente, toma el periodo natural en un rango, digamos, entre 0.01 o 0.01 si quiere ir bien pequeño, hasta, puede ser, digamos, 30 segundos inicialmente. Y usted va en intervalo, por ejemplo, entre .0005 o .0001, algo así. O sea, te va de .001 a 30 en paso de .005. Entonces, lo que usted hace es lo siguiente. Si alguien le dice, por ejemplo, el espectro de desplazamiento relativo, el primero que vamos a ver, espectro de desplazamiento relativo. A ese espectro le vamos a llamar, que es el nombre con que se le conoce, el desplazamiento espectral. Desplazamiento espectral. Desplazamiento espectral. Entonces, lo que usted hace es lo siguiente. Usted tiene, para uno de esos sistemas dados, o sea, usted fija Tn, el periodo, tiene xi y la aceleración dado. Para cada uno de esos sistemas, o sea, para cada uno de esos periodos naturales en ese rango, y el xi dado, por ejemplo, 0.05, el más común, el más famoso, y una aceleración dada, digamos, la aceleración de Loma Prieta, por ejemplo, Loma Prieta, terremoto de Loma Prieta, del 89, 1989. Entonces lo que hace es lo siguiente, usted va a buscar el desplazamiento máximo, o sea, el desplazamiento espectral es el máximo en valor absoluto del desplazamiento. En otra palabra, eso es U de t. Usted toma el valor absoluto del desplazamiento y busca el máximo en el historial completo. El valor absoluto es para eliminar la posibilidad de que obviamente si te dice máximo, y el máximo, obviamente está interesado en el máximo en valor absoluto, si es negativo, te tiene que tomar el valor absoluto para que cambie el signo. O sea, en otra palabra, para que sea un poco más claro. Si eso es U de t, si ese es el desplazamiento relativo, y es el número más grande de la respuesta, usted está interesado en ese señor. Entonces, como es un número negativo, para tomar ese señor, lo que hacemos es buscamos el máximo en valor absoluto. Ustedes saben que el desplazamiento relativo está dado por la integral de Duhamel, ¿verdad? Entonces, el valor absoluto de la integral de 0 a t de lo siguiente. Esto es obviamente la integral de Duhamel. Cuando usted sustituye la fuerza, que es menos m por la aceleración, se cancela la masa. Acuérdense que hay una masa en el denominador. Esa masa se cancela, me falta omega de aquí abajo. Esa masa se cancela y lo que le queda es lo siguiente. O sea que es la misma ecuación, lo único que simplemente tiene la aceleración de la base como excitación. Entonces lo que usted hace es lo siguiente. Vamos aquí arriba. Usted toma, como le dije anteriormente, vamos a poner aquí SD, o sea, desplazamiento espectral en el eje Y en el eje X el periodo natural. Eso está en segundos, obviamente. Entonces lo que usted hace es lo siguiente. Usted toma un periodo, qué sé yo, digamos un segundo. Déjame ver qué cala yo usé aquí. Digamos que ese punto, por ejemplo, es, qué sé yo, un segundo. Entonces, te fija el periodo en un segundo. T igual a 1, por ejemplo. Toma el amortiguamiento en 0.05. La excitación se la están dando. Le estoy diciendo, por ejemplo, que es X aceleración. Te resuelve esa ecuación, encuentra la respuesta
busca el máximo en valor absoluto y después lo plotea aquí arriba. Entonces, por ejemplo, ese número le dio, digamos, por aquí arriba. Entonces, eso es el desplazamiento espectral para una excitación dada, para un nivel de amortiguamiento dado y para un periodo, digamos, de eso, digamos que es un segundo. Ok, usted ahora toma un periodo diferente, digamos que tomó ahora 0.5, hace exactamente lo mismo, digamos que ahora esto le dio por aquí, estoy más o menos siguiendo uno que tenga un poco de sentido, obviamente. Tomó otro por aquí, le dio eso ahí. Y al final, usted une todos los puntos. Entonces al final le queda algo, por ejemplo, así, una curva que se ve como así. Entonces, esa curva es el espectro de desplazamiento. Espectro de desplazamiento para un psi de 0.05, acuérdense que está fijo el amortiguamiento, y la aceleración igual a loma prieta. Entonces, en otras palabras, usted tiene que especificar el amortiguamiento y la excitación que usted está usando para elaborar el espectro. Y ese es el espectro de desplazamiento. La idea es la siguiente. Podemos borrar aquí. Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, ¿para qué necesitamos el espectro de desplazamiento? La idea es la siguiente. Vamos a poner aquí idea. La idea es la siguiente. Una vez que usted tiene el espectro para esa excitación, una vez elaborado el espectro, usted puede encontrar la demanda máxima para cualquier estructura de un grado de libertad. En otras palabras, imagínese que usted tiene, por ejemplo, cualquiera de las siguientes estructuras. Tiene, por ejemplo, ese modelo de una nave industrial, puede tener, qué sé yo, un pórtico. Puede tener un depósito de agua, por ejemplo, como el siguiente. Tiene la masa aquí, la masa concentrada aquí arriba, la masa aquí. La idea es la siguiente. Una vez ya que usted tiene el espectro, usted puede buscar cualquier estructura y lo único que usted necesita para calcular la demanda máxima es el periodo natural. En otras palabras, ya usted no tiene que resolver el problema dinámico de nuevo. O sea, si ya usted elaboró el espectro, digamos, para loma prieta y amortiguamiento de 0.05, si usted le dan otra estructura, o sea, cualquier estructura, y ya usted tiene el espectro, lo único que tiene que hacer es lo siguiente. Si alguien le pregunta, para X estructura, dime la demanda máxima para ese sismo, obviamente para el mismo sismo que usted hizo el espectro. Si alguien le dice, por ejemplo, dame la demanda máxima para el sismo de loma prieta con un amortiguamiento de 0.05, lo único que usted tiene que hacer es lo siguiente, calcular el periodo natural de esa estructura, para cualquiera de esas estructuras, digamos. Te va al espectro, entra con ese periodo, busca el desplazamiento espectral. Acuérdense que ese es el desplazamiento máximo. O sea, lo único que hay que hacer es aplicar como una carga estática. Aquí, por ejemplo, tomando esta como referencia, F es igual a KSD. Y ya. En otras palabras, vamos a otra letra porque F ya lo usamos para la carga dinámica. Yo le llamo aquí F max. En otras palabras, la carga que va a generar el desplazamiento máximo y las demandas máximas es simplemente aplicar la rigidez de la estructura por el desplazamiento espectral que usted obtuvo entrando al espectro. Y ya. Y ya eso aquí, por ejemplo, ya aquí le da el cortante basal. El cortante basal es simplemente el cortante total en la base. Y por equilibrio es igual a ese mismo valor, ¿verdad? Es KSD. Cortante basal. ¿Qué más quiero decir? Es el máximo cortante en la base. Máximo cortante en la base. Por equilibrio, obviamente, el cortante basal es igual a la fuerza aplicada. Si usted tiene otra estructura diferente, qué sé yo, digamos que ahora te está con esa estructura, que tiene un periodo diferente,
es lo mismo. Usted simplemente calcula el periodo de esa estructura, entra al espectro, digamos que ahora esa estructura es más flexible, o sea que el periodo le da por aquí, te va al espectro, calcula SD, vamos a llamarle SD estrellita, para tener una diferencia, una simbología diferente. Y simplemente aplica K por SD. Acuérdense que el desplazamiento espectral es ¿qué? Es el desplazamiento máximo, o sea que ya ese es, ya si ustedes lo hicieron, acuérdense que antes ustedes buscaban Umax, lo definimos como Umax anteriormente. Para carga armónica, acuérdense que era ¿qué? Era U0 por el factor de amplificación dinámica. Ahora, en vez de usar Umax, estamos usando la notación que generalmente se utiliza en ingeniería sísmica, que es el desplazamiento espectral. Por eso ahora le llamamos exactamente lo mismo, pero con un nombre diferente. Pero exactamente lo mismo. Ok. Ese es el de desplazamiento. Entonces, el siguiente espectro que vamos a ver es el de pseudoaceleración, que es el que más se usa en la práctica. Y vamos a ver más adelante, vamos a ver en 5 minutos, porque es el que más se usa. Entonces, el de desplazamiento, de nuevo, simplemente se busca el desplazamiento máximo para diferentes periodos naturales, para un nivel para una excitación dada y un nivel de amortiguamiento dado. El siguiente que vamos a ver es el espectro de pseudoaceleración. Yo le llamo el pseudoespectro de aceleración absoluta. A mí no me gusta usar pseudoaceleración porque suena a como si la pseudoaceleración no fuera una aceleración, pero sí es una aceleración. Entonces, aunque se le llama pseudoaceleración generalmente, no me gusta usar. Pseudoaceleración espectral. Entonces, vamos a ver a qué es el espectro de pseudoaceleración espectral y por qué, pseudoespectro de aceleración absoluta, y por qué ese se utiliza más que el de desplazamiento en la práctica. Vamos a partir de la ecuación de movimiento, nuestra ecuación que gobierna la respuesta de un sistema de un grado de libertad, que es la siguiente. Simplemente moví el término que tiene la masa por la aceleración de la base, que la escribimos en el lado derecho de la ecuación, ahora la moví al lado izquierdo. O sea, esta aceleración aquí es la aceleración absoluta, o W, obviamente. Aceleración absoluta, W. Ok. Entonces, lo que hay que anotar es lo siguiente. Cuando el desplazamiento es igual al desplazamiento máximo, o sea, al desplazamiento espectral, obviamente la función del desplazamiento va a estar en un máximo. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad, que es la derivada del desplazamiento, obviamente es cero. Entonces, en otras palabras, cuando la estructura está deformada en el nivel de desplazamiento espectral, esa velocidad es cero. Entonces, desplazamiento espectral. Cuando eso ocurre, U de t, o sea, U derivada de la velocidad, es igual a cero. En otra palabra, ese señor es cero. La aceleración absoluta, cuando eso ocurra, le llamamos la aceleración, la pseudoaceleración espectral o aceleración espectral. Entonces vamos a poner aquí una nota. Al valor de la aceleración absoluta, o total, en este tiempo, o sea, en el tiempo en que el desplazamiento es el desplazamiento espectral, se le llama pseudoaceleración espectral, pseudoaceleración espectral.
pseudoaceleración espectral. Vamos a ver por qué es más fácil lidiar con ese señor que con ese señor en un par de minutos. Entonces, ¿por qué pseudo? Ok, ¿por qué pseudo? La pregunta es ¿por qué pseudo aceleración espectral y no simplemente aceleración espectral? La razón es la siguiente. Esa cantidad que llamamos pseudo aceleración espectral, que es lo siguiente, vamos a escribirlo aquí abajo. M, le llamé, ¿cómo le llamé? PSA, ok. M, de aquella ecuación nos queda lo siguiente, M más 0 más KSD igual a 0. De la ecuación de movimiento nos queda lo siguiente, o sea, de aquí nos queda lo siguiente. La masa por la aceleración más K por el desplazamiento espectral, o sea, cuando estamos en el desplazamiento espectral, es igual a 0. ¿Se acuerdan que K entre M es omega n al cuadrado? Eso quiere decir que la aceleración, cuando el desplazamiento es igual al desplazamiento espectral, es lo siguiente, omega n al cuadrado por el desplazamiento espectral. La pseudoaceleración, que vamos a borrar aquí porque me adelanté un paso. La pseudoaceleración espectral, la vamos a llamar PSA, pseudoaceleración espectral, la vamos a definir como omega n al cuadrado SD. Frecuencia angular natural por el desplazamiento espectral. Esa es la pseudoaceleración espectral. Y esa es la aceleración máxima absoluta, o sea, la aceleración absoluta máxima cuando, no siempre, cuando el desplazamiento es el desplazamiento espectral. ¿Por qué? Ok, ahora, ¿por qué pseudo? O sea, la palabra es ¿por qué pseudo? ¿Por qué pseudo aceleración espectral y no aceleración espectral? La razón es la siguiente. Esa aceleración no es necesariamente la aceleración absoluta máxima. PSA, en otra palabra, PSA no es igual en general a la aceleración absoluta máxima. Acuérdense que dijimos que el espectro es la respuesta máxima. Para que la aceleración absoluta sea espectral, usted tiene que tener el valor máximo de la aceleración absoluta, ¿verdad? Pero yo le estoy diciendo, y le voy a enseñar por qué, que PSA no es necesariamente la aceleración absoluta máxima. Entonces, por esa razón se utiliza el pseudo delante de la definición de aceleración espectral. La aceleración absoluta máxima es igual a lo siguiente. Vamos a borrar, déjame enseñar si algo de ahí. Vamos a borrar aquí. La aceleración absoluta máxima te la obtiene de la siguiente manera. Vamos a poner aquí W de t. La aceleración es igual a lo siguiente. Menos K por U entre M menos C entre M. Esa es la aceleración absoluta, ¿verdad? Eso quiere decir que la aceleración absoluta máxima se obtiene como maximizando, o sea, máximo, valor absoluto, menos K entre M. Eso les da la aceleración absoluta máxima. Esa es la aceleración espectral, vamos a ponerle SA. Esa es la aceleración espectral, no pseudo, aceleración espectral. Máximo en T. Entonces, ¿qué pasa? Eso es igual, bueno, esto es omega n al cuadrado. ¿Qué pasa? Si el amortiguamiento es pequeño, no el amortiguamiento, si la fuerza, si este producto es mucho más pequeño que este producto de aquí, entonces podemos desechar ese señor. O sea, en otra palabra, si asumimos
que la fuerza del amortiguamiento es mucho menor que la fuerza resistiva elástica, o sea, la fuerza que es K por U, debido a la elasticidad del sistema, entonces, en ese caso, sí, esto nos da ¿qué? Esto nos da igual a max que es SD, perdón, omega en el cuadrado SD. En otra palabra, la aceleración espectral, que es el máximo, la máxima aceleración absoluta, está definida por eso, es igual a la pseudoaceleración espectral, acuérdense que esto es PSA, si y solo si la fuerza que viene del amortiguamiento es mucho menor, o sea, si esta fuerza es mucho menor que ese señor de ahí. Eso ustedes lo van a probar en una tarea, o sea, ustedes van a tener una tarea donde ustedes se van a dar cuenta de que en general esa fuerza del amortiguamiento en una estructura es mucho menor que la fuerza elástica. Para eso, ustedes lo que van a hacer es que van a dibujar una figura, el historial de esa fuerza y esa fuerza, y eso lo van a poder, lo va a ayudar a compararla. Ok. Entonces, en otra palabra, PSA, pseudoaceleración espectral, es igual a la aceleración espectral si esa cantidad es pequeña. Y de nuevo, se lo van a tener en unos ejercicios que a ustedes les gusta mucho de la tarea. La última parte que vamos a conversar es sobre el cortante basal, y algo que ustedes han visto en el código, de nuevo. ¿Qué pasa? El cortante basal, hablamos hace 2 pizarras atrás, el cortante basal, B sub B, cortante basal, que es el máximo cortante en la base, cuando usted suma el cortante de toda la columna, es igual a ¿qué? A Kf max, que es KSD. ¿Se acuerdan? Si usted tiene un pórtico, por ejemplo, la carga máxima, F max, es K por SD, y el cortante total, que es la suma de esos dos cortantes de la columna B1, B2, es el cortante basal. Por equilibrio, obviamente, B basal es KSD. Lo que vamos a hacer es que vamos a reescribir esto de la siguiente manera. Esto es K, PSA entre omega en el cuadrado, pseudoaceleración espectral entre omega en el cuadrado. Eso es igual a lo siguiente. Esto es obviamente K entre M. O sea que esto es M por PSA. Pero ¿qué pasa? M es W entre G. W entre G, ¿verdad? El peso entre la gravedad. Por último, esto es igual a lo siguiente. W por PSA entre G. Lo estamos simplemente reorganizando. Y esta cantidad es lo que en todos los códigos de diseño les llaman el coeficiente basal. Coeficiente basal. Ya ustedes saben ahora de dónde sale. Ya ustedes saben de dónde sale ese número que multiplica el peso de la estructura para que le dé el cortante basal. Entonces, ese es, de nuevo, C sub B, creo que le llama el código de diseño. C sub B. Generalmente le llaman. Ok. Si usted grafica, vamos a ver aquí abajo. Si usted grafica el espectro de pseudoaceleración, le da algo parecido a lo siguiente. Si usted grafica, por ejemplo, para el sismo de Loma Prieta, no se preocupen, ustedes lo van a hacer una tarea, o sea que ustedes van a ver exactamente cómo se ve. Les da algo así. Esto es PSA entre G. Generalmente se grafica PSA entre G, que es el coeficiente basal, vamos a dejarlo así, versus el periodo natural de vibración de la estructura. Esto normalmente puede andar, por ejemplo, por punto 2 o punto 4. Y eso es, por ejemplo, para un nivel de amortiguamiento de punto 0,5 y la aceleración en la base es Loma Prieta, o sea, el terremoto de Loma Prieta. Entonces ese es el espectro de pseudoaceleración
para ese sismo, para ese nivel de amortiguamiento. La pregunta ahora es la siguiente, o sea, esta es la pregunta clave. ¿Por qué usamos PSA, o sea, pseudoaceleración espectral, y no SD? Vimos que la fuerza máxima, o sea, el cortante basal, usted lo puede obtener con cualquiera de los dos, o sea, es o KSD, o sea, la rigidez por el desplazamiento espectral, o la masa por la pseudoaceleración espectral, que es equivalente, simplemente encontrar el peso y en vez de tener PSA solo, tener PSA entre G. La pregunta es, ¿por qué el código de diseño sismo resistente sigue eso y no esto? La razón es fácil. Si yo le pregunto a ustedes que ustedes quisieran calcular si la masa o la rigidez de una estructura, probablemente si ustedes estuvieran aquí presentes, todos me dirían que la masa. Obviamente, la masa es mucho más fácil de calcular, ¿verdad? O sea, si usted usa esa nomenclatura, usted tiene que calcular la rigidez para calcular el cortante basal. Pero si usted utiliza esta forma, usted tiene que calcular el peso o la masa equivalentemente. ¿Qué pasa? Obviamente, si yo le doy a ustedes los planos de un puente, por ejemplo, un edificio, le digo que ustedes prefieren calcular la masa o la rigidez, probablemente ustedes, bien felices, unánimemente responderían la masa. Obviamente, mucho más fácil de calcular. Entonces, el espectro de pseudoaceleración se utiliza. ¿Por qué? Porque ya que ustedes tienen, cuando usted tiene el peso de la estructura, usted simplemente, y el periodo, obviamente, usted tiene la masa o peso, y el periodo, cuando usted tiene esas dos cantidades, usted simplemente va al espectro de pseudoaceleración espectral, entra con el periodo, busca esa ordenada, se le va a un número, vamos a decir C sub B, qué sé yo, estrellita, y usted multiplica ese número por el peso de la estructura. Ya eso le da el cortante basal automáticamente. Mucho mejor, obviamente, que calcular la rigidez. O sea, imagínense, calcular la rigidez de un edificio grande, probablemente tiene que sudar mucho más que si calcular la masa o el peso. Entonces, esa es la idea. O sea, ya ustedes saben por qué el código de diseño utiliza esa nomenclatura. Y acuérdense que esto de nuevo es C sub B. En una de sus tareas que ustedes van a tener, la próxima, de hecho, ustedes van a tener que calcular ese espectro. O sea que ustedes deben estar muy felices ahora mismo. Ok. El último comentario que quiero hacer es sobre los espectros de diseño. Vamos a borrar aquí. El último comentario es sobre los espectros de diseño. Espectros de diseño. Ya hemos visto cómo, si alguien le da el historial de un terremoto, usted puede calcular el espectro, calcular la masa y el periodo de vibración de la estructura, entra al espectro y con eso calculan la fuerza máxima, ¿verdad? El problema es el siguiente. El problema que usted tiene es el siguiente. Usted no sabe cuál va a ser el terremoto, obviamente. Usted no sabe cuál va a ser el historial. Entonces lo que usted hace es lo siguiente. Vamos a poner aquí PSA entre G. Usted no sabe a cuál excitación va a ser sometida la estructura que usted está diseñando, obviamente. Entonces lo que usted hace es que usted puede hacer ese espectro para diferentes sismos. O sea, yo le dije, por ejemplo, que este es un espectro para Loma Prieta. Usted lo tiene aquí, vamos a poner aquí, Loma Prieta. Alguien le da otro terremoto, por ejemplo, Kobe, y usted hace su espectro de nuevo. Le da algo así. Alguien le da Northridge, por ejemplo, y usted hace su espectro, quizá le da algo así. Usted hace eso con múltiples historiales de terremoto, y usted lo que va a tener es como una sopa, esencialmente, con mucho espectro de esa manera. Entonces, la idea del espectro de diseño es buscar una forma de tener en cuenta, una forma racional, obviamente, de tener en cuenta el hecho de que usted no sabe cuál es el terremoto para el que usted está diseñando. Entonces, lo que se hace es que simplemente se toma, por ejemplo, algo así, que más o menos abarque todas las posibles excitaciones que pueden haber en una zona dada de acuerdo a las fallas que están en esa región, etc. Y esto es el sismo de diseño, entre comillas.
Sismo de diseño. Sismo de diseño. Y esa es la idea, que usted más o menos pueda considerar todo lo posible terremotos que pueden ocurrir en un área determinada. Este es el espectro, hay que poner el apellido, espectro elástico. Elástico. Y la razón es porque todo ese análisis que hemos hecho hasta ahora es considerando que la estructura es lineal, ¿verdad? Lineal y elástica. ¿Qué pasa? Como usted sabe, para fines de diseño lo que se hace es que se reduce ese espectro elástico, o sea, usted lo reduce por un factor. Este es el espectro reducido, digamos, reducido o inelástico. Eso lo vamos a ver dependiendo de qué tan rápido avancemos, quizás en la última clase, cuando veamos análisis no lineal. Quiero dar por lo menos una introducción al tema en la última clase. Y esencialmente eso es una reducción que se hace en la cual lo que usted está asumiendo es que la estructura va a experimentar algunos daños. O sea, en otras palabras, cuando usted utiliza un espectro reducido, inelástico, lo que usted está considerando es que la estructura, en vez de diseñar para que la estructura no sufra ningún tipo de daños, usted dice, bueno, yo voy a dejar que sufra algún tipo de daño y me voy a asegurar de que no haya un mecanismo de colapso, ¿verdad? O sea, eso ustedes saben, bueno, lo van a ver más adelante en ingeniería sismo resistente, pero la idea es diseñar para que haya un nivel de daños esperados, sin que la estructura colapse. Obviamente ustedes tienen que garantizar que haya ductilidad, por ejemplo, para que se pueda desarrollar ese tipo de formación. Ustedes van a ver eso con más detalle en ingeniería sismo resistente, por eso no entro mucho en eso. Ingeniería sismo resistente. Pero la parte que sí corresponde a dinámica es que usted pueda calcular ese espectro, por lo menos los elásticos. Y ustedes lo van a ver en una de sus tareas. Vamos a ver si hay algo más que me falte por decir. No, es esencialmente todo. Entonces, de nuevo, la razón por la que se utiliza este espectro, el de arriba, el de diseño, es para considerar la incertidumbre. Vamos a poner la nota porque es importante. La incertidumbre, considerar incertidumbre en la excitación o en el terremoto, en la excitación, y en las propiedades también, porque también hay incertidumbre en las propiedades mecánicas de la estructura. Propiedades mecánicas de la estructura. Y esa es la idea. Dale.